Muy buenos días a todas las personas que se encuentran asistiendo a este espacio de la Casa de Historia Insurgente y, por supuesto, a quienes nos sintonizan en el canal de YouTube. En el día de hoy nos encontramos aquí con el propósito de discutir y reflexionar acerca del tema de la guerra cognitiva. La conferencia del día de hoy se titula ¿Qué es la guerra cognitiva? Una visión desde la psicología. Esta conferencia está inscrita dentro de la Cátedra Libre Democracia Participativa y Protagónica. Es una de las cátedras que desarrolla debate de ideas en torno al modelo de democracia participativa y protagónica, hoy también que se desarrolla en el marco de la democracia directa comunal. Y bueno, esta es una temática que nos interesa en gran medida a quienes participamos en el marco de esta cátedra. Soy a la vez portadora, mi nombre es Gloria Aguilarte, soy la directora de Desarrollo Territorial y Participación Social del Centro Internacional Miranda, y en el día de hoy les traigo un saludo de nuestro presidente del CIM, Domingo Medina Gutiérrez, quien en este momento no se encuentra con nosotros acá, pero está atendiendo actividades relacionadas con nuestro Centro Internacional Miranda y a la vez el Viceministerio para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria. Quiero aprovechar también este momento para saludar la designación del ministro profesor Ricardo Sánchez, de reciente designación por nuestro reelecto presidente de la República, Nicolás Maduro. Él también, digamos, está asumiendo una responsabilidad magnífica en el sentido de poder garantizar la continuidad y consolidación de la paz universitaria, que es un logro que hemos obtenido en estos tiempos, y a la vez profundizar las conquistas en materia de inclusión de la población estudiantil universitaria a través del Sistema Nacional de Ingreso y otros procesos vinculados al subsistema de educación universitaria. También quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a nuestra compañera de luchas y exministra de Educación Universitaria, doctora Sandra Oblitas, quien también recibió una importante misión por parte del presidente Nicolás Maduro en el sentido de consolidar a la Universidad Bolivariana de Venezuela en el marco del nuevo Estado comunal. Saludamos también el día de hoy a todos y todas las servidoras públicas de Venezuela, porque hoy es un día digamos que se dedica al reconocimiento a su labor. Y por último, voy a recomendarles, y lo voy a repetir al final de este encuentro, la lectura de nuestra columna SIM, que aparece todos los miércoles en el Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. En el día de hoy escribe nuestro compañero Eduardo Medina Rubio, y la columna se titula Triunfo de Maduro, nuevo ciclo geopolítico. Bueno, sin más, entonces paso a presentar a nuestra compañera Ovilia Suárez Failach, quien va a tener a su cargo en el día de hoy esta conferencia, que es la guerra cognitiva, una visión desde la psicología. Nos hemos planteado en la cátedra discutir acerca de los múltiples escenarios en los cuales esta guerra se está dando. Esta guerra que se caracteriza por ser multiforme, por tener variadas
variados mecanismos de victimización, variados métodos y estrategias para conseguir controlar y hegemonizar al otro, subalternizar y victimizar al contrario, y precisamente uno de los escenarios de esta guerra es la mente de todos y cada uno de nosotros. Entonces, poder mirar ese escenario, poder comenzar a identificar de qué manera la doctrina bolivariana, por ejemplo, y en particular la doctrina de nuestro Abel de América, Antonio José de Sucre, quien hizo un esfuerzo por definir maneras de regularizar la guerra y también una manera de tratar a las víctimas de ella y inclusive a los prisioneros de ella, basado fundamentalmente en principios de compasión, de solidaridad, de respeto al otro. Entonces, tomando en cuenta todos esos aspectos, nosotros consideramos que al ver con un poquito de sentido común qué pasa con cada uno de nosotros, cómo en algún momento estamos bajo condiciones de altísima presión, reactivos, nos agredimos unos a otros, aún siendo compañeros y uniéndonos en los principios, entonces vamos a dar una mirada a ver cómo se produce estos fenómenos y a la vez qué podemos hacer ante ellos para seguir avanzando en la dirección que nos hemos propuesto. Entonces, en ese sentido, en el día de hoy vamos a tener la participación de Obi. Obi, para quienes no la conozcan, aunque está siendo, digamos, ampliamente conocida, es licenciada en Psicología, magíster en Psicología del Desarrollo Humano de la Universidad Central de Venezuela, investigadora del área psicosocial y del desarrollo humano, tiene labores de asesoría y consultoría en áreas como políticas públicas, psicoanalítica, desarrollo infantil de niños, niñas y adolescentes, familias, comunidades y movimientos sociales. También en el campo de la mujer e igualdad de género, que como sabemos es uno de los objetivos militares y de guerra, digamos, los grandes colectivos de mujeres. Y en materia de salud mental. Actualmente forma parte del equipo de asesores de la Vicepresidencia Sectorial para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. Sin más preámbulos, voy a darle entonces la palabra a Obi para que comience su disertación. Buenos días. Aquí enredada con lo del micrófono. Me dicen si voy bien aquí. ¿Se oye bien? Acerca. Sí, yo tengo una voz. Bueno, ¿me escuchan? Si no me escuchan, me avisan, por favor. Bueno, buenos días. Primero muy agradecida con esta invitación, con el poder conversar con cada una de ustedes sobre lo que tiene que ver con la guerra psicológica, la guerra cognitiva, en estos momentos tan complicados, tan complejos más bien, de la realidad nacional. En estos momentos también damos un reconocimiento, un agradecimiento por parte del colectivo de psicólogas y psicólogos por el socialismo, por el interés en la psicología, en lo que está pasando. A veces creemos que esto es un asunto político o esto es un asunto, digamos, circunstancial de un momento determinado, pero no es así. Y este reconocimiento a la psicología lo agradecemos muchísimo al Centro Internacional Miranda, a nuestro querido amigo, camarada, compañero Xavier Saravia y a todo el equipo que conforma, digamos, este trabajo. El día 28 de julio, cuando todos creíamos que con la elección presidencial en la noche
ya acostumbrados después de 30 elecciones en los últimos años de revolución, creíamos que iba a pasar lo mismo de siempre, es decir, que íbamos a tener unos resultados en la noche, que seguramente íbamos a celebrar porque estábamos convencidos de que íbamos a ganar porque somos mayoría y lo sabemos, y todo iba a estar en paz. El mismo 28 en la noche comienza un ataque feroz a cada uno de nosotras y nosotros. Lo que creíamos habíamos superado en el año 2017 reaparece con una crudeza inusual. Entonces, en algunos casos, muchos de nosotros preferimos no tocar mucho las redes porque sabíamos lo que iba a ocurrir. ¿Qué ocurrió el día 29? El día 28. Todavía ocurre, pero en menos intensidad. Bueno, comenzamos a ver cosas como muy raras. Yo quería traer como 2 ejemplos. El primero, cómo es que ese vecino, amigo, que nos da los buenos días todo el tiempo, que habla de cosas cotidianas, quizás sin importancia, pero de la comunidad, ese vecino que puede estar siempre dispuesto a darnos en algún momento una taza de azúcar o de solicitarnos alguna ayuda determinada, cómo ese vecino comienza a decirnos todos los improperios habidos y por haber y cómo comienzan las amenazas. Ese mismo vecino. Otro ejemplo que quiero traer acá, yo tengo una persona conocida que se plantea como una de esas personas muy espiritual, esa espiritualidad que yo digo que no es muy profunda porque, bueno, después demostró que no la es, pero esa espiritualidad de la que manda mensajes muy, pero muy bonitos todos los días, con imágenes muy lindas, con esos recordatorios y con esas frases que nos llaman a un desarrollo individual, personal, profundo, y cómo de repente el día 29 sus historias en las redes sociales ya no son de mensajes tan lindos, sino son realmente feos. Son de amenazas, son de secuestro de niños, de maldito gobierno y de una cantidad de improperios. La pregunta que tenemos todas y todos es cómo es que alguien que se muestra tan espiritual, tan bondadosa, tan buena, tan equilibrada, se convierte de pronto en Mr. Hyde, ¿no? Mr. Hyde y el Dr. Jake. ¿Cómo es que pasa eso? ¿Será que eso es así? ¿Será que el vecino bonito y dispuesto a ayudar mágicamente al día siguiente te odia y te amenaza que te va a matar? Hay como una disonancia, ¿verdad? Hay algo que uno no termina de entender. Pero luego comenzamos a ver cosas más profundas. Como el hijo llama a la madre y le dice si tú votaste por tal persona, por Nicolás Maduro en este caso, ahora con eso no me vas a volver a ver más nunca a la cara. A la mamá. A la mamá. No, yo quiero que eso sea importante que lo recordemos, porque no es a cualquier persona, es a la persona que hace posible que esté vivo y que esté comunicándose con los demás. Y con la que siempre ha tenido un buen vínculo, con los que sufren porque están en la distancia. Y de pronto aparece esto. Estos son ejemplos que quiero colocar de inicio porque desde la psicología intentamos explicar por qué ocurren. Vamos a partir de una premisa que me imagino todas y todos saben y conocen y está archiconocida, pero no está de más recordarla. Vamos a pasar la primera lámina, exactamente, es que partimos de que estamos en una guerra y nosotros nunca debemos olvidar que estamos en guerra. Lo olvidamos porque la guerra a la que somos sometidos es una guerra llamada no convencional, guerra híbrida, guerra de cuarta y de quinta generación, depende de las posturas, y que como no tenemos los bombardeos reales, es decir, no tenemos los sonidos de un misil, gracias a Dios, ni de armas, ni gritos, ni sangre,
ni aviones, ni todo eso que tenemos en el imaginario que construyeron las películas de Hollywood, también gracias a Dios, porque no lo vivimos en carne propia, no se nos olvida permanentemente que estamos en guerra. Pero esto es una guerra no convencional. ¿Qué significa? Que no es una guerra cuyo armamento bélico es el conocido, sino que el dominio, el concepto, las estrategias, las tácticas y las armas son otras. Lo primero que debemos recordar es que la guerra no convencional no se decreta, es decir, no se le declara a nadie, no se rige por ningún tipo de convención internacional establecida, y el objetivo de una guerra no convencional sigue siendo el derrocamiento de gobiernos que no son, digamos, aliados para los intereses de la nación que nos somete a una guerra. La siguiente, por favor. La guerra de quinta generación o las guerras de generaciones son conceptos militares que se relacionan un poco con eso, es decir, son las generaciones, un concepto que inventaron los Estados Unidos, y ese concepto de alguna manera plantea que cambian de acuerdo con lo que digo, dominios, armas, objetivos de esta guerra. La guerra de quinta generación aparece por primera vez el concepto de lo cognitivo. Ahí lo pueden ver, bueno, yo no lo puedo ver desde aquí porque está muy oscuro, pero ustedes supongo que lo están viendo, pero lo que quiero decir con eso de las generaciones es que las guerras de generaciones se definen tanto por todas estas cosas que yo les estoy planteando, pero aparece por primera vez, digamos, los conceptos relacionados con el ciberespacio y el área cognitiva. ¿Por qué hablo de ciberespacio y lo cognitivo? Porque gracias a todos los avances tecnológicos, ahora con las pantallas y con las redes sociales y con el Internet, uno de los focos, de los objetivos y de las armas utilizadas están focalizadas allí, como lo vamos a ver más adelante. Pero para esto es sumamente importante el estudio del ser humano, de las neurociencias. Es allí cuando ya se sabe, a estas alturas del año 2024, que cómo funciona con mucha más precisión el cerebro humano, cómo el cerebro y la conducta humana pueden ser estudiados a través de los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, y qué es lo que ocurre a nivel cerebral, incluso neuroquímico, con algunos mensajes que llegan a nosotros a través de nuestras percepciones. Estos avances tecnológicos y estos avances en las neurociencias permiten que grandes laboratorios de la psicología y de las ciencias militares puedan iniciar, digamos, y fortalecer, ampliar, sofisticar lo que se llama guerra de quinta generación. La guerra de quinta generación ejecuta principalmente acciones de ingeniería social, de desinformación, ataques cibernéticos apoyados en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, y que además utiliza, digamos, algunos actores como autónomas. Es decir, ya no es el gobierno de un país el que ataca, sino que utilizan personas, entre comillas, independientes como Elon Musk, Zuckerman y todo lo que tiene que ver con eso, las ONG. Es decir, ya los gobiernos ni siquiera dicen yo estoy en guerra contigo, sino que yo no tengo nada que ver, son personas independientes. Es decir, cada vez este tipo de ataques y de sofisticaciones llevan a menos responsabilidad, a cada vez menos escrúpulos o a menos responsabilidades morales frente a lo que se hace. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las heridas, digamos, de esta guerra y cómo ha sido la guerra en Venezuela? A lo que hemos sido sometidos. Bueno, todos sabemos que hemos sido sometidos a guerra económica, a guerra financiera, a guerra psicológica. Cuando yo hablo de guerra psicológica estoy hablando de operaciones psicológicas, a guerra comunicacional. Cuando hablo de guerra comunicacional estoy hablando de operaciones de información que tienen que ver con propaganda, que tienen que ver con noticias que llaman blancas, es decir, noticias directas que tienen un autor, como decir
las agencias de noticias internacionales, o las grises, que son como un poco anónimas, donde nadie sabe de dónde nacen esas noticias, o las llamadas noticias o propaganda negra, disculpen el racismo, pero es así como las definen, que son aquellas que son falsas, son noticias falsas o son noticias con muy mala intención. Obviamente nosotros además hemos tenido durante estos años violencia política, hemos tenido violencia delincuencial utilizada como operaciones psicológicas o como arma de guerra, y hemos tenido asedio geopolítico permanente. Eso es la guerra no convencional sobre Venezuela. La intención de hoy es hablar un poco sobre lo que más compete a la psicología, que tiene que ver con guerra psicológica y guerra cognitiva. ¿Por qué las separo? Bueno, porque ya veremos, la guerra psicológica siempre existió, siempre, desde los inicios de la humanidad. ¿Qué significa guerra psicológica? La guerra psicológica es aquella que bajo el uso de la propaganda o de otras acciones psicológicas comienzo a afectar las emociones, los sentimientos, los pensamientos y finalmente las conductas. El foco directo tiene que ver con actitudes, con ese comportamiento. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que en una guerra convencional, previo a, digamos, al combate, se iniciaba una guerra de información. Se escuchaban noticias en la radio como que va a venir una guerra, pero es una guerra que ya perdieron. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no vamos a poder enfrentar al ejército más grande del mundo. Entonces, ese tipo de información que inicialmente era con panfletos, con boletos, con volantes, esos volantes decían cosas para atemorizar y iban dirigidos a la población civil, por eso se llamaba operación psicológica, o directamente al ejército del país que se quería combatir, que se llamaba entonces operaciones de guerra psicológica. Eso en términos civiles, siempre he hecho el cuento que en una oportunidad yo tuve la fortuna de asistir, estaba yo en Buenos Aires y fui a el estadio del Boca Juniors. Para los que no sepan, el Boca Juniors es uno de los equipos de fútbol de mayor fanaticada en Argentina, en Buenos Aires. Es un equipo que se encontraría con el River, pero que es un equipo que juega en toda la Liga de Argentina. Como para nosotros el béisbol. Imagínense que yo entrara al estadio construido para los Leones del Caracas. ¿Qué sucede? Que cuando uno entra al estadio del Boca, le dan una visita extraordinaria por lo que ha sido la historia, y en ese momento te pasan por los vestidores. Cuando uno llega a los vestidores del equipo contrario, vale decir del equipo visitante del Boca Juniors, uno encuentra unos vestidores extraordinarios, pero como apretaditos. Uno piensa que pueden ser más grandes. Y tienen están pintados como de un color quizás gris claro, por decirles algo. Pero lo más importante es que los vestidores del equipo visitante están ubicados debajo de las gradas del Boca. ¿Qué significa? Que cuando el Boca hace esto, como todos lo hacen, cae debajo de los vestidores del equipo contrario. Es decir, que quien se está vistiendo y que quiere relajarse porque va a combatir con el ejército de la casa, que es en este caso el equipo del Boca, cuando oye a los hinchas del Boca, ¿qué creen ustedes que siente? Se desmoralizan de manera inmediata. De inmediato dicen, vamos a perder. ¿Por qué? Porque la bulla y los mensajes para el equipo contrario realmente te disminuyen en la energía y en la fuerza para el combate en el fútbol. Eso, que parece muy tonto, es lo que decía Sun Tzu en El arte de la guerra, que decía que el mejor arte de la guerra es ganar sin combatir. Es decir, cuando ese equipo va a salir, ya está pelado, ya está aplastado, ya tiene suficiente información que dice, no van a ganar. Eso es una operación psicológica, porque cuando tú vas a los vestidores del Boca, encuentras unos vestidores extraordinarios, gigantes, maravillosos,
brillantes, con un color que te tranquiliza, pero que te mantienen alerta. Y además tienes la posibilidad de que no se escucha nada, están absolutamente insonorizados. Entonces ahí tú puedes hacer lo que te da la gana y te relajas cómodamente frente a la batalla, es decir, te preparas para la batalla. Ese tipo de acciones, las operaciones psicológicas, han existido toda la vida. El asunto está que desde ese inocente panfleto que atemorizaba al ejército contrario, ahora llega por estas pantallas a millones de personas en tiempo real y en segundos. Entonces, con una sofisticación tecnológica tan grande que ya no es ni siquiera una letra que te pregunte, que plantea quién me mandó esto, dónde llegó, a quién le llegó, será verdad, sino que aquí, incluso con inteligencia artificial, puedo poner a una figura similar a la de Xavier Sarabia, similar, que camina igual, que se viste igual y que habla igual, y yo puedo jurar con cualquier Biblia que yo oí a Xavier Sarabia diciendo algo que él no dijo, pero todos lo vamos a ver y todos van a decir que es verdad. Eso es la sofisticación de las operaciones psicológicas que están al alcance de nuestro bolsillo, porque ni siquiera es lo mediático que vivimos en el 2002, que tenemos que llegar, prender el televisor y ver las noticias, sino que lo tenemos 24 horas dentro de nuestros bolsillos. Es decir, las operaciones psicológicas y la guerra psicológica ha llegado a niveles donde la manipulación o la estimulación de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, se convierte en algo mucho más factible. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que si tú ves a una persona asesinada, a una persona a la que están pateando, golpeando, y esa persona además es un niño que no hace nada, lo que nos va a generar es que indignación, rabia, molestia y una cantidad de emociones propias de ese tipo de situaciones y coherentes a nuestras creencias y valores, y a lo mejor eso no está. Pero a lo mejor es mentira, pero no importa que sea verdad o que sea mentira. Lo que importa es lo que genera, es la preverdad y la posverdad, que lo vamos a ver en guerra cognitiva. Entonces, lo que quiero decir con eso es que la guerra psicológica, entonces, es el desarrollo de un conjunto de sistemático, estructurado, intencional, de acciones en el plano psicosocial con el fin de alterar el psiquismo del ser humano. Si todos vemos algo que nos indigna, y para poder saber qué nos indigna a todos los que estamos aquí, tengo que estudiarlos. Y por eso es que el venezolano y la venezolana hemos sido objeto de estudio permanente desde hace muchos años. Por eso, los primeros artículos que desaparecieron en el año 2015 fueron los primeros 14 artículos que más consumía el venezolano. O sea, estudiaron, estos son los artículos que más consumimos, estos son los artículos que nos identifican, estos son los artículos que yo les voy a quitar para que la población sienta que no tiene nada porque nos quitaron los primeros 14 artículos que consumimos. No nos quitaron la Nutella, ¿verdad? Nos quitaron el café, no nos quitaron los croissants, nos quitaron la harina de maíz precocida, no nos quitaron, digamos, la mantequilla de maní o la mermelada de fresa, nos quitaron la mayonesa, nos quitaron el azúcar, nos quitaron aquellas cosas que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque el quitarte esos objetos tiene una acción psicológica importante, que es el sentir que no tienes nada, es el sentir que no puedes satisfacer tus necesidades básicas, es el sentir que aquello que te nutre, que aquello que te da satisfacción, no lo tienes. Las operaciones psicológicas, entonces, en el marco de la guerra no convencional, siempre se van a combinar con otras estrategias como esa, como la guerra económica, como la guerra financiera, como la violencia o como la injerencia extranjera. Yo no sé dónde voy aquí, pero creo que voy bien, ¿no? Sí, eso es un poco eso, asustar al enemigo y dejarlo sin el combate, sin que ni siquiera tenga fuerzas para combatir. Es decir, se está tomando los corazones y las mentes de las personas. La guerra
como dice el mismo Sun Tzu, no se gana solo en las trincheras de batalla, sino en las mentes y en los corazones. ¿Cuáles son las armas de la guerra psicológica? ¿Cuáles son las armas que utiliza la guerra psicológica? Aquí es súper importante esto porque la guerra psicológica utiliza cualquier cosa que sirva para generar conmoción, cualquier cosa que sirva para generar una reacción emocional en la población. En algún momento nosotros hicimos un trabajo de cuando ocurrían asesinatos que conmocionaban a la comunidad. Bien estuviesen del lado del gobierno, es decir, simpatizantes del gobierno o simpatizantes de la oposición, cuando asesinaban a una persona que generaba una gran conmoción, ¿en qué momento aparecía eso? Y en ese hilo del tiempo encontrábamos que en el momento de mayor conflictividad política aparecía eso. Es decir, es una manera de, yo no estoy diciendo que se asesinara con ese fin, pero la propaganda y lo que se hacía para que todos conociéramos eso fue muy grande y fue con una intencionalidad. Fíjense ustedes que antes de procesos electorales siempre pasa lo mismo, ya casi deberíamos estar acostumbrados, pero no lo estamos porque se nos olvida rápidamente. Se nos olvida rápidamente porque además eso se produce con elementos del psiquismo para que se olvide rápidamente. Un amigo me decía que él utilizaba como ejemplo el asunto de los videos en streaming, porque el video en streaming tiene como una duración muy corta. Es decir, tú llegas, si llegas unos segundos, se transmite como unos segundos después de que se empieza a producir la grabación. Si tú llegas en ese plazo, lo logras ver y te puedes ir un poquito para atrás, pero un poquito más allá ya no lo logras ver. Igual, este tipo de noticias, de mecanismos, hace para que se guarde en la memoria a corto plazo, no en la memoria a largo plazo. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque cerca de cualquier proceso electoral comienzan a aparecer noticias de niños abandonados, de personas con Alzheimer perdidas, de perros que abandonaron, de niños en la basura, un montón de mensajes que afectan de manera psicosocial para que la gente diga qué horror, qué barbaridad, cómo estamos, mira la situación que estamos viviendo. Y sin decirte, esta situación que estamos viviendo es culpa de este gobierno, o es culpa de este alcalde, o es culpa de estas leyes, y entonces hay que accionar con el voto. Son maneras muy sublimes de llegar. Cuando digo esto de las armas, estoy hablando de que cualquier arma, es decir, sabotajes como el del 2019 o el reciente sabotaje eléctrico, o la eliminación o saboteo de los servicios públicos, los asesinatos, las operaciones especiales, las guerrillas, el espionaje, las presiones políticas, culturales, económicas, raciales, secuestros de avión, es una operación psicológica. Detrás de todas esas acciones hay una intencionalidad psicológica. Se utilizan símbolos que llegan coladitos. Fíjense que ustedes lo que pasó con el avión. ¿El avión fue cualquier avión? No, fue el avión presidencial. ¿Cuál fue la foto que estuvo en toda la prensa internacional? La foto del avión con el presidente Nicolás Maduro y la combatiente Cilia Flores bajando. Eso es un mensaje clarísimo, eso es casi panfletario. Es decir, secuestramos el avión, pero la foto que salía era con el presidente. Es decir, vamos a hacer lo mismo con el presidente que estamos haciendo con el avión. ¿Quedó claro? Ese es el mensaje que están dando con la operación psicológica. Y además, con esa noticia manejada así, es decir, se lava las manos el gobierno de República Dominicana y luego aparece alguien que dice que bueno, que lo están haciendo porque eso es una sanción, porque es ilegal, porque se compró en un momento que no se debía comprar o porque se arregló con algún repuesto que no se debía comprar porque era gringo. Es decir, justificando la acción que al final es una piratería, simple y llanamente, como la piratería ha sido siempre lo que mantuvo el Imperio Británico. El Imperio Británico vivió de la piratería y los Estados Unidos son hijos mejorados del Imperio Británico. Entonces,
allí hay símbolos que se manejan. Eso es una operación psicológica, igual que el sabotaje eléctrico. Porque el sabotaje eléctrico, ¿qué te dice? Pone en duda de dónde viene, te da la oscuridad, la incomunicación y te da la imposibilidad de llevar una vida cómoda porque inmediatamente falta el agua, falta cualquier cosa que tú utilices hoy en día para poderte entretener, como el televisor, como el equipo de sonido, como cualquier otra cosa, y sientes que perdiste todo. Ese es el mensaje, se acabó todo, perdiste todo, que es uno de los mensajes más claros de la guerra psicológica. ¿En qué consisten las operaciones psicológicas? Bueno, comienzan a librarse en la esfera de las ideas, en la esfera de los sentimientos, simultáneamente en la opinión pública tanto nacional como internacional, y se apoya en hechos relativamente objetivos que generan en la población una insatisfacción genuina, una frustración genuina, una incertidumbre genuina, como puede ser el alto costo de la vida, por ejemplo, el no conseguir un medicamento, no conseguir algún tipo de producto. ¿Cuál es el propósito? Yo quiero que esto no se les olvide. El propósito final de una operación psicológica, de una guerra psicológica, consiste o va dirigido a la destrucción de la moral y de la vida espiritual de una nación. Eso digo porque no se les olvida, porque lo primero que sentimos seguramente y sintieron los que son o los que somos, digamos, patriotas con lo del avión, es una gran frustración, indignación y además la sensación de que somos tontos, nos volvimos a dejar otra vez que se llevaran el avión. Es decir, la moral, es un golpe moral. Pasa también que con las acciones violentas del día 29, lo que hemos encontrado en la mayoría de las filas chavistas es que sienten que no pudieron celebrar, entonces tienen una sensación como de fracaso en la acción electoral. ¿Qué es lo que hace? Que, bueno, modifican de forma significativa el estado político, el estado moral y el psicológico de la población en general. Estas son las operaciones y guerras psicológicas que las hemos manejado desde el inicio de la revolución, y yo quiero que eso no se nos olvide. Cuando el presidente, el candidato en ese momento, Hugo Chávez, se lanza en el año 98, y siempre comento que no era cualquier candidato, era el teniente coronel. Nunca decían el señor Chávez o el licenciado o el militar o el comandante, le decían el teniente coronel, porque el teniente coronel activaba en ese momento las representaciones sociales de los gorilas del sur y activaba la representación social del bruto, del autoritario, de un gobierno, digamos, autocrático. Comenzaron unas operaciones psicológicas muy puntuales en esa campaña. Yo no sé si ustedes o todos estaban aquí o todos lo recuerdan, pero quiero decirles que hubo propaganda blanca, gris y negra, es decir, decían que Chávez golpeaba a la esposa, decía que Chávez había hecho cosas horribles y todas eran falsas noticias, decían además cosas que nadie sabía cuál era el origen y decían cosas como que le iba a cortar la cabeza y la iba a freír en aceite caliente a los adecos, es decir, una cantidad de acciones para que la gente se atemorizara y no votara. Una vez que gana, las operaciones psicológicas van cambiando y se van agudizando. Cada vez que viene un pico en las operaciones psicológicas es porque hay una confrontación política importante o una acción electoral importante. La guerra cognitiva, compañeros, es como dicen los muchachos ahora, es otro nivel. Es decir, es un nivel superior de la guerra psicológica porque utiliza el ciberespacio, utiliza el internet, utiliza la inteligencia artificial, utiliza las redes sociales y utiliza mecanismos que tenemos menos control como Estado y tenemos menos control en la razón para entender lo que estamos viendo. Sin embargo, a solicitud del Centro Internacional Miranda, yo traigo algunos conceptos. La guerra cognitiva es aquella donde el conflicto es en la mente humana. Se convierte en el campo de batalla y cuyo objetivo es el cambiar. Y aquí es importante, no solamente la manera en que nosotros pensamos o sentimos, sino cómo vamos a actuar.
Yo creo que uno de los ejemplos más importantes de esto tiene que ver con la migración inducida. Es decir, muchas personas en el año 2015 y sucesivamente hasta el 2019 de manera sistemática nunca pensaron en irse del país. Yo quiero hacer una aclaratoria. Creo que la migración es un derecho humano al libre desplazamiento al que tenemos derecho todas las personas. Eso es una cosa y otra cosa es cuando la induces como parte de la guerra cognitiva. Porque la guerra cognitiva te va planteando, tú aquí no tienes futuro, vas a ganar 3 lochas, estudiaste para nada, aquí no hay posibilidad de hacer nada, no hay futuro, no hay salida. Son mensajes que se posicionaron de manera de propaganda de forma sistemática y además comenzaron a ofrecer de una manera engañosa el paraíso fuera de nuestra frontera. Y comienza entonces, frente a ese bombardeo, la respuesta esperada es sencilla. Cuando tú tienes un escenario de incertidumbre de tal extremo, la incertidumbre es miedo a lo desconocido. Frente a tal nivel de miedo, el comportamiento humano es único. O me voy, o enfrento, o me paralizo. Les recuerdo que en el año 2017, no me acuerdo cuál era el lema de la oposición en aquel momento, ¿no? Pero se estaban jugando como la última barajita, la última pieza del dominó. Es decir, en el 2017, después de 120 días de barbarie en Venezuela, todo iba a cambiar. Y si no cambiaba, todo se acababa. Y cuando todo se acaba, ¿qué opción tienes? Irte. Allí hubo una migración inducida importante, fuerte, que fue la que después empezaron a fomentar más como el éxodo, que además es una palabra inadecuada para esto. Pero eso es un ejemplo de una guerra cognitiva. Es decir, el uso de las creencias, cómo modificamos nuestras creencias y cómo esas creencias van hacia una acción que puede ser pronosticada, predecible, para favorecer además los objetivos tácticos y estratégicos de un agresor. ¿Por qué se debe hablar hoy en día de guerra cognitiva? Yo les hablé esta mañana, al principio, de aquel ejemplo de esta chica que es muy espiritual, muy bondadosa, muy equilibrada, muy bella, nadie que la conozca no la quiere, porque es una tipa extraordinaria, sumamente equilibrada. Y cuando uno ve una acción, una respuesta de esa persona en el absoluto desequilibrio, y además diciendo cosas que ella no cree, o por lo menos creo yo que no cree, es una guerra cognitiva. Ahí estamos diciendo justamente la forma, cómo alteramos la forma de pensar de una persona, sino que también cómo reaccionan frente a una información. Es decir, una persona equilibrada, espiritual, ¿cuál sería la respuesta correcta? O sea, una persona así como un budista, practicante, que es una filosofía de paz y que todo el tiempo está en función del análisis espiritual para la mejora del colectivo y de repente saca una cosa así como, bueno, eso es parte de su trayectoria, seguro que se va a morir y es su karma, y entonces es un mensaje como de odio incompatible con esto. O es la persona católica que reza permanentemente y que va a misa todas las semanas y de repente puede maldecir y decir si se mueren mejor. Entonces uno ahí dice, hay algo que no entiendo aquí, hay algo que no es propio de la forma de pensar de una persona que practica este tipo de creencias. Es decir, altera la forma hasta de sus propias creencias. La aparición de la guerra cognitiva se relaciona directamente con la tendencia globalizada, entre comillas, mundial del uso del Internet y de las redes sociales. Porque además estos aparatos hacen que una información
que la lee alguien en Chile, alguien en Colombia, alguien en Estados Unidos, alguien en Francia, alguien en, no sé, Sudáfrica, y aquí sea la misma. Cuando eso ocurre, y cuando Gloria, Xavier, Arlenis, que le doy la bienvenida, y todas las personas que me conocen, les llega la misma información, ¿por qué lo vamos a dudar? Te llegó, supiste, es una noticia, es general, y al ser general, y repetida y permanente, pues entonces es verdad, no hay que cuestionarla. Se hace además con una agilidad y con una precisión que es imposible que nos la cuestionemos. Es un poco lo que dice el filósofo coreano Bill Jung-han, que es el arte y ciencia de la psicopolítica, es decir, que llega sin que tú ni siquiera te enteres. Ok, la guerra cognitiva lo que intenta es alterar las percepciones de las personas. Ustedes vieron la presentación de Samuel Moncada. Samuel Moncada develaba y plasmaba cómo cambiaban la percepción. Y eso es una operación cognitiva, una operación psicológica al servicio de la guerra cognitiva. Las percepciones que son producto de la cognición, las cuales se convierten en un objetivo de guerra que pretenden manipular. En el proceso mental tiene que ver con los conocimientos, es decir, ¿qué significa el proceso mental? Tiene que ver con nuestros conocimientos, con nuestras formas de percibir la información, de razonarla, de analizarla, de entenderla y de explicarla y de aceptarla y de creer qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo de acuerdo con nuestro sistema de creencias. Y allí te lo van a afectar. Hay una persona que dice, que es Otwell, dice, el dominio cognitivo consiste en la percepción y el posterior razonamiento, los cuales pueden ser modelados mediante la manipulación de la información para influir en la interacción entre las creencias, los valores y la cultura de personas, grupos y sociedades. ¿Qué significa? Que ahí hay varios escenarios. El mental, que tiene que ver con lo cognitivo, con el pensamiento, con el razonamiento, y las actitudes, que tienen que ver con los sentimientos, los pensamientos, las creencias, el sistema de valores, que es lo que determina tu comportamiento, y luego el campo y el escenario social, que es donde nosotros nos relacionamos, donde nosotros tomamos decisiones políticas, decisiones comunes, decisiones del conjunto y del colectivo. Ese es el escenario de la guerra cognitiva. Sus componentes son como varios, ¿verdad? Porque trabajas guerra psicológica, guerra de información y utilizas los componentes de la tecnología, es decir, de la guerra cibernética. Las operaciones entonces se manejan como en diferentes áreas. Yo quería como que conversar. Las operaciones de información son todas aquellas cosas que nos llegaron el 29 y el 30, que yo me imagino que todos ustedes lo vivieron, que el teléfono colapsaba cada, no sé, 3 minutos. Es decir, ya no aguantaba más que entraran mensajes en WhatsApp, ya no permitías más que entrara, el teléfono sonaba pim, 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 que tú decías, ¿qué pasa? Dios mío, estaba como loco. Entonces te obliga además a borrar, y además te satura a tal nivel que es imposible humanamente leer todo lo que te llega. Pero te llega el mensaje directo. El título, la imagen, llega a tu inconsciente, llega y genera neurotransmisores que te pueden generar miedo, angustia, ansiedad, incertidumbre, rabia, ira. Ok, yo quiero mostrar, sigue, por favor. Esa lámina la mostró la ministra Gabriela Jiménez, nuestra vicepresidenta del área de Ciencia, Tecnología, Salud y Educación y Salud, perdón. Y lo traje porque cuando me dicen eso, yo les digo, ustedes lo vivieron con sus teléfonos, pero quiero mostrarlo científicamente. La lámina de arriba y de la izquierda es el comportamiento de Internet en Venezuela un día normal. Esas rayitas verdecitas que tenemos acá del lado izquierdo es el comportamiento normal del uso del Internet. El día 28 en la noche y 29, el comportamiento de Internet lo tienen en la parte inmediatamente de abajo. Por eso, cuando se contabiliza, hablamos de 30 millones de ataques por minuto. Eso fue lo que vivió Venezuela
en los días del domingo en la noche, lunes y martes. Esto fue. Miren el comportamiento arriba y miren el comportamiento abajo. Que además las grandes instituciones mundiales de los mismos Estados Unidos, de Rusia, que son los vigilantes del uso de Internet, alertaron, está pasando algo importante en Venezuela. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí vemos como en esa torta, todo lo que tiene que ver con la página, el color azul, tiene que ver con páginas negadas. Es decir, si tú te metías en CNE, negado. Si te metías en Radio Nacional, negado. Si te metías en cualquier página que tú fueras a accesar, CanTV, lo que sea, negado, negado. Eso es, el porcentaje fue 82%, como un tipo de ataque donde se niega el acceso, digamos, a el Internet. Y luego a partir de allí tienes lo que es el desvío, lo que es ciberataque, todo lo que de alguna manera puedes registrar operacionalmente como un ataque cibernético está plasmado científica y tecnológicamente allí. Quiero decir, de verdad, verdadita, lo vivimos. No es que yo pensé, sino que ahí está. Ok, la siguiente. Yo les traigo hoy, específicamente por esto, otra mirada de la guerra no convencional. Esa mirada de la guerra no convencional tiene que ver con lo que nos han hecho directamente, que tiene que ver con la ruptura de la estructura social. La Revolución Bolivariana creó un nuevo tejido social que fue, la Revolución Bolivariana creó un nuevo tejido social a través de la participación protagónica. Esa forma de organizarnos y de entendernos generó digamos, el desarrollo de las necesidades básicas elementales del ser humano. Después podemos hablar de eso en algún momento, pero les voy a plantear aquí. ¿Y qué pasa entonces? Que había que romper la estructura social. La estructura social, ¿cuál es el núcleo de la estructura social? La familia. ¿Cómo hago yo para romper la familia si el venezolano y la venezolana somos absolutamente familiares? Somos además afectivos. La primera necesidad humana de la que yo estoy hablando tiene que ver con el vínculo. Y nosotros nos vinculamos inmediatamente. Nos conocemos y somos amigos. Somos amigos. Y yo no hablo de las conocidas mías, yo hablo de mis amigos. Y tengo un montón de amigos. ¿Por qué? Porque nos vinculamos de manera afectiva. Entonces, ¿cómo se trabaja aquí? Si el núcleo para la destrucción de la estructura social es la familia, bueno, lo primero rompemos la cotidianidad. Entonces, tanto en los apagones como en el saboteo de algunos servicios, como en la falta de insumos y de productos, lo primero que se nos rompió fue la cotidianidad. La cotidianidad es el sustento, es lo que permite que el ser humano tenga un equilibrio. Cuando los niños nacen, cuando los niños están pequeños, lo primero que nos dicen todos es hagamos una rutina, porque esa rutina le da una estabilidad a la familia. Cuando además nosotros sabemos que tenemos que salir a una hora, agarrar el autobús, el metro y llegar a una hora para hacer esta conferencia, nosotros establecemos una rutina. Si esa rutina se cambia, se rompe, por lo que fuera, ya nuestro equilibrio, nuestra paz mental está teniendo un ataque. ¿Qué significa? Bueno, nos levantamos, vamos a bañar, no tenemos jabón, no tenemos jabón. Bueno, no tenemos agua. Listo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, agarro agua, caliento el agua, busco el agua. Ya no es 2 minutos para entrar a la regadera, sino que ya es quizás 15 minutos para empezar a bañarme. Entonces, cuando por fin entro a la regadera con el agüita y la perolita, no tengo jabón. Oh, madre, no tengo jabón. ¿Por qué no hay jabón? Porque nos los quitaron. No había jabón de baño, o se les olvidó que no había jabón de baño. No había jabón de baño, no teníamos champú. Ok. Entonces, listo, me bañé, no me eché champú, agarré el jabón, las llaves, me bañé, listo, lo logré, me vestí. Voy a tomar un café, no hay café. No hemos salido de la casa y la guerra no convencional nos está
golpeando duramente, el equilibrio está listo. Pero imaginémonos que ahorita tenemos todo, tenemos el agua, tenemos la luz, tenemos el jabón, tenemos el café, tenemos el papelón, tenemos todo. Pero cuando salimos no hay transporte o no hay metro, porque no hay luz, el equilibrio. Ok, la cotidianidad afectada, la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es creer en un Dios, la fe es creer. Yo creo en el ser humano, creo, de verdad, verdadita, creo en el ser humano por encima de todas las cosas. Por eso, uno de los ejercicios más importantes dentro de la psicología es hacer un credo. ¿En qué creemos nosotros? Porque cuando tú sabes en qué crees, tú vas tranquilo a enfrentar cualquier cosa. Pero cuando las operaciones psicológicas y la guerra cognitiva te atacan, tu sistema de creencias está tambaleándose. Entonces te rompen la fe. Acuérdense que el objetivo final es romper la espiritualidad de una nación y sustituirla por otra. Luego los vínculos están ahí absolutamente tocados. Entonces mi hijo no me habla, mi vecina me escupe, no puedo hablar mucho en la calle, mejor no leo los estados de ningún pana ahorita porque seguro que me van a salir con una vaina. Eso está ahí. Pero además el desarrollo integral, porque al final todo lo que tú eres, y eso tiene que ver con los vínculos, con la identidad, con la pertenencia, con el arraigo, con la trascendencia, con la orientación en la vida, está golpeado. Entonces tu propio ser está afectado. ¿Qué significa afectar el ser? Bueno, por supuesto significa la ruptura o el quiebre de los vínculos, con todos sus dolores y consecuencias, porque uno va ahí con sus heridas a cuestas, las heridas de la guerra que no se ven. En una guerra no convencional tú ves una cantidad de personas con discapacidad motora, que le falta un brazo, le falta una pierna. Las heridas de la guerra no convencional no las vemos y tenemos los dolores a cuestas. Por supuesto que la brújula, que es nuestra orientación, es que no sabemos muy bien para dónde vamos, ni cómo vamos, ni qué debemos hacer. El fortalecimiento del individualismo, si hay algo que fortalece el individualismo es esto, ¿oyeron? No solamente el individualismo, sino el egoísmo y una cosa que para los psicólogos es una gran alarma, fortalece el narcisismo. ¿Y por qué es peligroso? Porque el narcisismo en esos niveles de patología nos hace la psicopatía. Y una sociedad de psicópatas es una sociedad que va hacia la muerte, hacia la destrucción absoluta. Ok, de esa manera nos afectan las emociones, los sentimientos y fortalece una sociedad que no es la que estamos construyendo. Algunas emociones que aparecen en esta guerra en prevalencia, algunas están ahí: desconfianza, tristeza, miedo, incertidumbre, ira, irritabilidad, desesperanza, todas relacionadas con lo aversivo. Una guerra psicológica no fortalece en estos casos, por eso es una guerra, no fortalece ni la esperanza, ni el amor, ni la confianza, ni nada. Todo es hacia digamos, lo negativo, que no es exactamente lo que debería ser. La situación actual, tenemos la convivencia fracturada, ya estaba fracturada y ahorita lo que se hizo fue agudizar esa fractura. Entonces hay una gran dificultad para establecer criterios de objetividad. Eso significa que tú puedes mostrar que las actas que mostró María Corina Machado son falsas, lo podemos demostrar objetivamente y hay una seria dificultad para ver esa objetividad. Es decir, puedes dudar de otras cosas, pero no de lo que te están mostrando. Si yo te digo que esto es transparente, es transparente. Como diría mi papá, si yo tengo los pelos del burro en la mano, estoy diciendo de qué color es el burro, ¿sí o no? Pero yo puedo tener los pelos del burro en la mano negrito y me están diciendo, los pintaste porque son blancos. Entonces ahí la objetividad está sufriendo una afectación importante, que no tengo muy claro cómo es que podemos nosotros cambiar eso. Hay un déficit importante en la capacidad de reflexión, porque cuando tú ahí preguntas o haces una pregunta que te lleva a la razón y dejar esa emocionalidad para que verdaderamente veas la otra cara de la moneda, no la existe.
Fallas en la prueba de realidad, por supuesto, porque si él es negro y tú dices lo pintaste, bueno, está bien, lo pintaste. Fíjense que la prueba de realidad es compleja, ¿no? Porque la prueba de realidad es lo que nos dice si estamos sanos o somos enfermos mentales. Es decir, el que ve, no sé, el enanito verde que está ahí hablando, ¿me lo ven? Nadie lo ve, ¿verdad? No, yo tampoco. Pero el psicótico ve cosas que no ve nadie. Y por eso se dice que es psicótico. Aquí la prueba de realidad no es esa. Aquí no hay psicosis. Aquí hay claridad, pero la prueba de realidad está un poco rara. ¿Por qué? Porque prevalece el juicio y el sistema de creencias. Por supuesto, el establecimiento de la preverdad, de la posverdad. Hay un alto nivel de rigidez cognitiva, alto nivel, no hay manera de que entiendan la otra parte, y hay una sobresaturación de información manipulada a través de las redes, donde de verdad todo está en duda. Hay una presión a la inferencia, tú infieres, tú supones, tú crees, pero nada que ver. Tú dices por qué hubo la violencia que hubo, pero la gente no te la cree. Yo quiero hablar un poco de la violencia porque esas cosas que decíamos en láminas atrás que estimula, miren, se estimula la frustración, se estimula la impotencia, se estimula la desesperanza. Y hay un autor que plantea que hay diferentes tipos de violencia. La violencia lúdica es aquella violencia, la menos mala de las violencias, es una violencia sana, es una violencia que puede ser incluso un mecanismo de gran sanidad mental, que es aquella que se hace a través de una acción que tiene reglas, como el esgrima, el boxeo, las artes marciales. Es un tipo de violencia que está mediada y que está en función de la vida. ¿Por qué? Porque tú debes entrenar, tú debes conectarte con lo bonito, tú debes comer bien, tú debes hacer un montón de cosas para poder ejecutarla con destreza. La violencia reactiva, que tampoco es de las malas, que es una violencia normal que tenemos todos tenemos un nivel de agresión allí, es normal la agresión. Es normal, si a ti te pegan, tú volteas y puedes contestar. Si le hacen algo a un hijo tuyo, tú puedes ir en defensa y le gritas a la persona. Esa violencia que es reactiva también es buena o menos mala, es decir, tanto la lúdica como la reactiva responden a la vida y a los valores que todos compartimos. Pero esa violencia reactiva se genera por frustración. En este caso se generó una frustración muy grande porque se convenció a una cantidad de personas que se iba a alcanzar un objetivo, que era la victoria por elecciones para sacar al presidente Nicolás Maduro, y luego dicen, te engañaron. No fue que dijeron perdimos, sino que ganamos y nos engañaron. Y eso genera mayor nivel de frustración y de rabia. Se estimuló una sensación que es muy peligrosa y que puede generar una violencia mucho más fuerte, que es la violencia vengativa, que tiene que ver con el quebrantamiento de la fe, primer propósito o propósito final de las operaciones psicológicas. Porque al quebrantar la fe, la gente realmente ya no cree. Entonces, decía la propia María Corina Machado, decía, a Nicolás no se saca por las elecciones. Eso es, no crean que este país va a estar en paz, sino que hay que ir a una guerra mayor y a violencia para sacarlo. Es decir, ahí ya no hay fe en el sistema electoral, ya no hay fe en el sistema democrático. Y luego se estimula la violencia compensatoria, que es a través de la impotencia, ya no puedo hacer más nada, se llegó al final y todo está igual. Y ahí aparece una violencia mucho mayor. La violencia vengativa, la violencia compensatoria y la sed de sangre, para este autor, son violencias al servicio de la muerte, no son al servicio de la vida. Entonces, son estimuladas por el narcisismo negativo, patológico, por emociones muy fuertes y además por, digamos, unos vínculos que están en bastante complejidad. ¿Dónde conseguimos esto? Que es la sed de sangre, tiene que ver con la tortura, con el goce a la muerte, como lo vimos en Radio Venceremos. Es decir, se paga a un sicario
que está al servicio de la muerte para ejecutar acciones violentas. Ponme lo que te pasé por el teléfono para que hablemos un poco de esa violencia y luego regresamos a esta última. Pásala. Ok, sí. La siguiente lámina tiene que ver con qué hacer, para ya cerrar. Pero quiero que vean esto lo encontré ayer en un Twitter de William Castillo, del observatorio de las sanciones, sí, de las medidas coercitivas. Y me parece interesante verlo porque muestra qué vivimos a nivel de la violencia. Vamos a ver si lo consigue porque eso apareció anoche, yo no lo tengo en la presentación y se lo pasé a Jesús. Ahí está. Déjenme leerlo aquí porque yo no tengo ojos para ver eso. ¿Ustedes lo ven? Ok, pero si ustedes lo ven, pero yo se los pongo aquí. La primera imagen muestra unas barras, ¿verdad? Esas barras dice la violencia fascista en Venezuela y dice ataques a bienes públicos y privados. Entonces tenemos la barra más grande, tiene 253 instalaciones de cuerpos de seguridad del Estado. La siguiente, 75 centros educativos, 50 instalaciones de medios de transporte público, 41 centros públicos de salud, 27 monumentos a plazas, 13 comercios, 10 centros electorales, 6 sedes de instituciones de la administración pública, 6 centros de alimentación, 3 otros centros culturales, medios de comunicación, parques y zoológicos. El zoológico no lo olvidemos, primera vez que atacan un zoológico para matar y destruir animales. El final fueron 494 agresiones contra la infraestructura pública y privada en todo el país. Pasa la otra. 12 universidades entre todos los centros educativos. En estas torticas que ven aquí, la primera es la distribución de fallecimientos por grupos de edad en las víctimas. Y aquí encontramos de 15 a 24 años fueron el 52%, de 25 a 44 años 32% y más de 45, 16%. Se registró una sola víctima de edad de adolescente de 15 años. El 52% de los casos se presentaron entre jóvenes de 15 a 24 años. La segunda torta es la distribución de fallecimientos según las fechas de ocurrencia. Tenemos el 28 de julio, el 4%, el amarillo es el 30 de julio, perdón, el 29 es el 72% de las víctimas y es la parte azul. Luego viene la parte del 30 de julio, el amarillo, el 3 de julio, el 2 de agosto, el negrito, que es el 4%, y el 3 de agosto, el verdecito, que es el 4%. 72% de las víctimas se registraron el 29 de julio. ¿Ok? Luego tenemos en la siguiente torta la distribución de fallecimientos según el contexto de ocurrencia. Y aquí tenemos que el 76% fueron manifestaciones violentas. El que está en azulito de la tercera torta es el 12%, cerca de manifestaciones violentas. El negrito, que es el 4%, fueron saqueos. Y el 8% fueron crímenes de odio. Y luego tenemos la última torta, la distribución de fallecimientos según el género, y fueron el 88% de sexo masculino y el 12% mujeres. La última laminita que plantea William allí, que se la estoy fusilando, bueno, es pública, ¿verdad? Las 494 agresiones
allí, ocasionaron 25 asesinatos y 192 heridos y está contabilizado igual que en las barras. Gracias. Bueno, nada, la página ya pasa. Sí. Ya yo terminé, aunque ya terminamos. Igual se queda en el Centro Internacional Miranda. Yo quería dar como unas recomendaciones finales. Yo creo que lo primero que hay que hacer para combatir la guerra psicológica y la guerra cognitiva es reconocerla. Dice Carlos Jung que aquello que se reconoce te libera y aquello que se niega se convierte en destino, dice él. Entonces, si nosotros no reconocemos que estamos en una guerra de estas magnitudes, nunca nos vamos a liberar. Y para saber que estamos en una guerra tenemos que ver cómo reaccionamos frente a algunas cosas, cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestro pensamiento y qué es lo que debemos hacer. Tenemos que tener una actitud crítica, de análisis crítico permanente ante la duda. Tenemos que generar información por nosotros, por nuestros propios medios, constatarla, ir a las fuentes oficiales, verificarlas, mantener espacios de debate como este, como los que están en el Correo del Orinoco, mantener la moral en alto. Miren, cuando nosotros vemos y tenemos la moral un poco golpeada, tenemos que hablar con gente para ver qué está pasando. Y si vemos alguna persona de la familia, de la comunidad, del grupo de trabajo con la moral abajo, tenemos que hablar con esa persona y levantarlo. Tenemos que reconocer el inmenso logro histórico que hemos alcanzado por encima de todo esto. Decía un camarada hace unos minutos, me decía, lo único que nos queda es seguir gobernando, es decir, trabajar, echar para adelante y recordar nuestra historia. Esto no existiría si no estuviéramos en revolución. Esto es un logro de la revolución. Este centro y estas instalaciones físicas. Luego les pongo la esperanza como acción. Si lo que nos han querido es tumbar la esperanza, y creo que deberíamos hacer una disertación sobre lo que es, porque la esperanza viene del término esperar, y para el psicoanálisis social, para el psicoanálisis humanista, para la revolución, y para los tiempos que estamos viviendo, la esperanza no es sentarnos a esperar. La esperanza tiene que ver con la acción creativa y productiva. La esperanza tiene que ver con el hacer. Entonces tenemos que hacer, organizarnos, trabajar en calma, mantener la confianza, la seguridad, no caer en las provocaciones. Siempre digo jugando que en estos momentos tan difíciles como las del 30, la provocación puede ser buenos días. Porque en algunos momentos, como en algunos diciembres, uno llegaba a lugares y uno decía, buenos días, feliz Navidad, y había gente que decía, ¿y qué tienen de buenas? ¿Sí? ¿No se acuerdan de eso? Bueno, entonces ahorita, el 29, el 30 de julio, uno decía buenos días y la gente decía, ¿qué tiene de buenas? O al revés, ¿será que tú eres chavista? Porque no es nada bueno. Entonces uno ahí no dice buenos días. Si el cielo está bonito, uno dice, ay, qué día tan bonito amaneció, ¿verdad? O si está lloviendo, ay, qué día este. Pero no caer en provocaciones, compañeros, ni además provocarlas. Ayudar a resistir las adversidades es algo muy importante. Es aquella canción y aquel poema de Para la guerra nada. Si nos quitaron la harina de maíz, gran cosa. Ahora hago arepa de cualquier cosa en este país. No hacer eco de rumores, por supuesto, ni de videos, ni de imágenes que nos generen angustia, miedo, ansiedad. Cuando ustedes vean algo, evalúen qué es lo que le está generando ese video, esa información, para saber qué hacemos con ella. Antes de dudar de dónde viene, si nos está generando miedo, no la lancemos. Lo otro es organizarnos para fortalecernos, para tener metas comunes y para hacer cosas en comunión. ¿Qué más? La siguiente, auto e intercuidados. Siempre debemos cuidarnos, regular las noticias, regular las redes, regular el uso de esas cosas. Las emociones que sentimos son normales. Es decir, podemos tener miedo, podemos tener angustia, podemos tener todo eso. Pero si eso se mantienen, si no lo sabemos administrar, si no lo sabemos trabajar, tenemos que buscar con quién hablar de confianza,
incluso buscar un profesional si eso se mantiene más allá de lo que sea. Siempre es bueno hablar de lo que sentimos y expresarlo. Y lo único que puedo decir es que frente a lo que generan las operaciones psicológicas que tienen que ver con la desesperanza, la respuesta es generar esperanza. Y la esperanza se genera fortaleciendo lo que yo les estoy diciendo, el vínculo, la identidad, la orientación, el arraigo, la pertenencia y la trascendencia. No hay manera más hermosa de trascender que, por ejemplo, lo que hicimos las elecciones del domingo pasado, que fue elegir en qué cosa vamos a utilizar nosotros un recurso en nuestra comunidad, porque podemos decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a los que no son los nuestros, pero que nos adversan, eso que está allí lo construimos nosotros y donde yo participé. Eso te permite, además de la identidad y la pertinencia y de vincularte con la obra, te permite trascender y haciendo esas emociones, esas necesidades que se satisfagan, nosotros vamos a alcanzar, pasa la otra, lo que realmente tenemos que alcanzar, que es nuestra paz mental y la tranquilidad y la sociedad que estamos construyendo en paz. Muchísimas gracias. Por eso planteo, cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia. Nada puede con el amor. La desesperanza se desvanece. La intolerancia se desvanecerá y el odio se combate solo con amor. Es difícil, por eso digo, no caigamos en provocaciones. Lo vamos a lograr porque somos hijos de libertadores que vencieron el imperio más grande del mundo en su momento y que está dando la batalla para vencer el imperio al que estamos enfrentando. Muchas gracias.